Les doy la bienvenida a nuestra segunda clase de español. Vamos a recordar un poco qué aprendimos acerca del relato histórico. Un relato histórico, chicos, es aquel que habla de hechos o eventos importantes. Requiere investigación. Esa investigación la podemos hacer en diferentes fuentes, pero con la información que obtenemos es necesario hacer un resumen. En este resumen únicamente tomamos las ideas principales, para que nuestro texto también tenga ideas principales. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Vamos a continuar viendo qué hago para escribir, para redactar o elaborar un relato histórico. Ya tengo la información. Ahora, ¿qué sigue? Utilizar eso para redactar, para escribir. Recordemos que entre las características del relato histórico está que tenemos que escribir de manera formal y en pasado. También necesitamos seguir una estructura. ¿Esa estructura cuál es? Inicio, desarrollo y cierre. En el inicio voy a hablar sobre la fecha, el lugar donde está pasando el evento o el hecho y sobre las causas. En el desarrollo explico todo lo que pueda del suceso para que las personas lo entiendan. Y en el cierre voy a mencionar las consecuencias que generó y cómo terminó el evento o el hecho. Veamos un ejemplo. ¿Recuerdan que yo elegí el tema de la Revolución Mexicana? Ya hice mi investigación y mis resúmenes. Ahora junté esa información, la uní en un solo documento, le puse la estructura de inicio, desarrollo y cierre, redacté en pasado y tengo esto. La Revolución Mexicana fue un evento que ocurrió en 1910. Tengo un verbo en pasado y una fecha. Yo quería saber cuándo pasó, a causa de las inconformidades de las personas por el mal gobierno de Porfirio Díaz. Aquí estoy diciendo por qué está pasando y quién es el personaje involucrado, Porfirio Díaz. Durante mucho tiempo ocurrieron huelgas y protestas en los principales puntos de la ciudad, donde participaron tanto ciudadanos como militares. Entonces aquí doy detalles de este asunto, que ocurrieron huelgas y protestas. En el tercer párrafo, que es la conclusión, digo que la Revolución Mexicana terminó con la promulgación de la Constitución de 1917, en la que se establecieron leyes en contra de la reelección y a favor de los derechos de los trabajadores. Tengo un verbo en pasado, otra fecha explicando por qué terminó este asunto y cuáles fueron sus consecuencias. Las consecuencias fueron las leyes que se promulgaron, se establecieron en la nueva Constitución. Entonces, ¿qué aprendimos de la clase? Que el relato histórico se escribe en pasado y de manera formal. Con esto nos referimos a que yo no puedo escribir como si le estuviera hablando a un amigo, sino que tengo que redactar un poco más formal, como si una persona fuera a leer nuestro texto y lo va a publicar. Por eso encontramos verbos como oraciones como la Revolución Mexicana sucedió, Porfirio Díaz realizó, ¿sí? Estos verbos en pasado también son muy importantes porque son hechos que ya ocurrieron, no están sucediendo en el momento. ¿Y qué tenemos de tarea? Utilizar la información que ya hicieron, que ya investigaron y ahora unirla, juntarla en un documento y redactar su relato histórico, mínimo de 10 líneas, como el que yo les mostré. Lo pueden hacer en su libreta y al terminar revisar la página 112 de Santillana para comprobar que su relato esté completo y después me comparten ese relato para que yo lo revise. Esto es todo por la clase, chicos. Nos vemos en la próxima.